Guatemala en crisis hospitalaria y la Junta Directiva del Hospital Roosevelt se reunió con el ministro de Salud para exponer la situación en la que se encuentran en el tema de la prestación de servicios. Ana Lucía Castillo nos informa a esta hora. Ana Lucía, adelante. Gracias, William. Efectivamente, en esta reunión amistosa llevada a cabo en el Hospital Roosevelt se abarcó principalmente el tema de abastecimiento para abrir nuevamente el área de consulta externa. Según el ministro de Salud, Mariano Rayo, el proceso se ha visto lento debido a varios factores, entre ellos la aprobación por parte del Ministerio de Finanzas de un espacio presupuestario para realizar la compra de estos medicamentos, además que ha afectado el caso de corrupción en el ICS, que han clausurado a varios proveedores. Y eso complica aún más la situación. Sin embargo, sí quiero destacar de que se ha iniciado el abastecimiento y hemos establecido un mecanismo diferente de información para ir priorizando qué es lo que más necesitan las diferentes unidades al interno del Hospital Roosevelt. Otro de los temas abordados en esta reunión fue el tema del presupuesto. Según el director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, el hospital inició el 2015 con una deuda de 103 millones de quetzales del 2014. Se necesitan al menos 40 millones de quetzales para abrir nuevamente consultas externas, pero necesitan un presupuesto de 70 millones de quetzales para finalizar el 2015. Hemos aumentado la deuda en 10 millones de quetzales más. Y si no nos dan los espacios presupuestarios, como dijo el ministro, y no nos colocan cuota, vamos a cerrar el año con 130 millones de quetzales de deuda aproximadamente, y sin poder abastecernos por los problemas que conlleva que no nos despachen los proveedores. Más lo que dijo el ministro, que están cerrando algunas casas farmacéuticas con el problema del ICS. Según declaraciones del ministro de Salud, Mariano Rayo, los centros hospitalarios del Occidente y Amatitlán están recibiendo nuevamente a sus pacientes en consulta externa. Por su parte, el Hospital Roosevelt aún desconoce la fecha exacta donde recibirá nuevamente a sus pacientes. Por lo tanto, aquellos que necesiten asistencia de urgencia serán atendidos en la sala de emergencias. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Castillo y Daniel Ramírez. Gracias, Ana Lucía. Y al respecto de este tema, la Procuraduría de los Derechos Humanos califica como una de las peores crisis en la historia de nuestro país, la crisis que atraviesa el sistema de salud. De hecho, muestran un informe que cuenta uno a uno los problemas graves de este sistema. Miguel Salay es quien nos informa a esta hora. Miguel, buenas tardes. Adelante. Así es, buena tarde. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha emitido un comunicado en donde califica como la peor crisis en salud que ha atravesado el país, la que estamos viviendo actualmente. Independientemente de ello, ya han emitido denuncias ante la Corte de Constitucionalidad y nada se ha resuelto, por lo que las quejas se han elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando el ministro era Jorge Villavicencio, estuvimos dando alertas, abrimos expedientes, decretamos violaciones a derechos humanos, emitimos recomendaciones y últimamente pues se ha intensificado el monitoreo, sobre todo por todas las falencias que se han notado, por denuncias de los pacientes, por denuncias de los médicos porque no les pagan sus salarios o bien porque no tienen insumos para trabajar. Y por último pues nos decidimos ya llegar al plano internacional en vista de no tener una respuesta inmediata. También antes de llegar al plano internacional planteamos un curso en queja a la Corte de Constitucionalidad porque hay un amparo decretado desde hace varios años referente al desabastecimiento y al estado calamitoso de los hospitales nacionales. Y luego, pues como le decía, acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tener medidas cautelares a favor de los pacientes y comunicamos al relator de Naciones Unidas sobre el derecho al acceso a la salud también esta situación. Ante esta crisis, el próximo gobierno encontrará un sistema de salud totalmente colapsado, por lo que analistas políticos aseguran que el próximo presidente tendrá que poner todo de su parte para resolver el problema de la salud. Que a la brevedad pueda presentar. Inclusive lo ideal sería que antes de la toma de posesión Jimmy Morales presentara con mayor desglose, con mucho mayor manejo de información, cómo le va a entrar al tema de la crisis hospitalaria, que tiene un elemento de abordaje presupuestario, claro que sí, y que ahí derivan otros, pero también tiene que ver con los otros niveles de cómo va a atender, cómo va a entrarle a los 3 niveles de atención, nivel primario, secundario, cómo le va a entrar con todo el tema de la prevención,
cómo le va a entrar, digamos, al abandono en el que está todo el sistema de salud a nivel rural. Entonces, solo aquí te hablo de todo un espectro de grandes vectores hacia los cuales hay que entrarle a todos, digamos. Pero por supuesto con cierto ordenamiento, con cierta claridad. Eso es lo que estamos esperando que Jimmy Morales, y ojalá, ahora sí, el equipo que se va a hacer cargo del Ministerio de Salud Pública y también el Gabinete Social, porque este es un asunto que ya no implica solamente al Ministerio de Salud o a las autoridades del ICS, digamos, sino que tiene que ver con el gabinete en términos técnicos, y también aquí dirá que la punta de lanza tiene que ser el vicepresidente de la República. El mandato constitucional que se le da al vicepresidente de la República, en este caso al licenciado Jafet Cabrera, al doctor, perdón, Jafet Cabrera, es el que se haga cargo, digamos, de los gabinetes. Y en este caso, si bien es cierto que históricamente se ha priorizado el gabinete económico, hoy las circunstancias dicen que hay que poner al mismo nivel o inclusive con mayor fuerza el trabajo del gabinete social como el espacio que debe de coordinar las acciones para entrarle a fondo al tema de la crisis de salud. Esta es la información que nosotros le podemos trasladar en estos momentos, y con ello regresamos al set principal por una Guatemala en paz. Miguel Salay y Marvin Pérez. Gracias, Miguel. Verónica Orantes se encuentra con nosotros y vamos a redondear este tema de la preocupante situación de la crisis de salud con lo que ustedes, los seguidores de nuestras redes sociales, opinan. Esta crisis ya se ha reportado a lo largo de 15 días, ya más incluso un mes, y sin embargo se sigue agudizando. Por eso, Verónica, nuestros usuarios también, muchos se muestran indignados y otros preocupados ante, como bien lo dice la Procuraduría de los Derechos Humanos, una preocupante situación e histórica situación de salud. Históricamente. Gracias, William. Un gusto estar contigo y compartir con ustedes en este espacio. Y es que quiero contarles que ya en nuestra publicación sobre el informe que dio la Procuraduría de los Derechos Humanos y que cataloga como la peor crisis documentada hasta hoy en el sistema de salud, los cibernautas opinaron así. Rudolf C.T. publicó: no es directamente el sistema de salud, esas son las consecuencias de los robos de Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina. Esteban Ebalán escribió: no está pasando su peor crisis, en la forma normal que los servicios públicos prestan a los guatemaltecos. Roberto Eduardo del Valle comentó: mientras que la doña en un sanatorio privado sin necesidad de atención médica, un catéter no tarda más de 5 minutos en quitarlo. ¡Qué desgracia! ¿Cuándo dejará de gobernar y manipular a los jueces? Magda Guerra opinó: con 30 años de servicio nunca hubo una crisis igual. Lamentamos hasta dónde llegó el gobierno de Otto Pérez y sus allegados. Romeo Cholotío posteó: gracias Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Gracias por dejar este gran vacío. Como podemos observar, la mayoría de nuestros usuarios tuvo un rechazo y escribió sobre el exbinomio presidencial, y sobre todo hay que recordar que en este momento, William, ellos están guardando prisión por actos de corrupción. Una situación complicada. Incluso ayer también se ligaba a proceso a 11 personas acusadas también de negociar con medicamentos, esto en el Seguro Social, pero definitivamente hay que seguir esperando que la justicia llegue y demuestre si realmente hay culpabilidad o no de estos exfuncionarios, pero sobre todo si la hay, que realmente sea rigurosa esa condena, porque jugaron y han jugado por muchos años con la vida de cientos de miles de guatemaltecos en este preocupante tema de la salud. Así es, y en este caso son los juzgados de Guatemala quienes deberán de velar y si realmente son responsables o no, y recordarles que toda esta información que se está generando, ustedes la pueden encontrar en nuestra página de Facebook, que la encuentra como Guatevisión, en Twitter como @guatevisión_TV, y en nuestra página oficial como www.guatevision.com. Gracias, Verónica. Pendientes entonces de más información a través de las redes sociales, información nacional y también información internacional. Y para eso le damos la bienvenida a Alejandra Martínez, está con nosotros luego de la pausa comercial. Usted ya la conoce bien y ella nos traerá el informe internacional. Compañera, bienvenida. Buenas tardes. Gracias, compañeros. Buenas tardes. En unos instantes, el tema de la despenalización de las drogas en México y las fuertes declaraciones del presidente de ese país. Ya volvemos.